Nuevamente, gracias a todos nuestros invitados especiales, gracias a nuestros ponentes. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que nos han pasado los asistentes para que todos los panelistas puedan responder si es su deseo y por favor intervenciones cortas para que puedan intervenir los cuatro si los cuatro desean, ¿no? Esta va dirigida a Saladrigas, pero nuevamente la pueden trabajar los cuatro. Considera las leyes laborales, condiciones de trabajo imperantes en Cuba justas. ¿Se convierte el empresario o emprendedor en cómplice o al menos en un abierto apoyante de dichas leyes y condiciones laborales? La respuesta es obvia que no lo es. Las condiciones laborales en Cuba, sobre todo aquellas que se refieren a la inversión extranjera, son leyes que esclavizan al individuo y violan todo el número de convenios de derechos laborales que se han firmado en el mundo y de los cuales hasta inclusive Cuba ha sido suscriptor de muchos de ellos. O sea que es obvio. Sin embargo, la relación laboral, y es uno de los grandes problemas que tiene la ley de inversión nueva, lo cual yo creo va a redundar en el fracaso económico para el castrismo, porque yo no veo que bajo la ley de inversión extranjera que han sacado, que vaya a haber verdaderamente y de una forma profunda ningún interés importante en invertir en Cuba. O sea, ellos mismos están pasando nuevas leyes y reformas que ellos saben, porque no, tontos no son, que van a seguir una continuidad de fracasos del sistema. O sea, hay que entender de que si ellos estuvieran verdaderamente interesados en abrir la economía cubana, yo creo que Jaime lo dijo, tomarían otros pasos totalmente distintos. El gobierno cubano hasta el día de hoy no tiene ese interés. Está tomando medidas pequeñas, pero como dijo Ricardo y dijeron otros, la estrategia correcta, en nuestra opinión, es aprovecharla y fortalecer los medios que se encuentren. Gracias. ¿Algún otro comentario? Seguimos entonces. La pregunta dirigida a Jaime y a Pedro. ¿Por qué es tan difícil admitir que desde afuera el exilio ha fracasado? Bien dura la pregunta. Yo no sé si el exilio ha fracasado, yo no creo que ha fracasado. Bueno, es una pregunta de uno de los asistentes. Es una pregunta de uno de los asistentes. ¿Una pregunta? De uno de los presentes. ¿Está bien? Mira, es una lucha difícil, es un gobierno totalitario, represivo, que ha infiltrado al exilio. Hay más de 600 oficiales de la inteligencia cubana operando aquí en Miami. O sea que el exilio ha hecho lo que ha podido y yo no creo que hay ninguna mea culpa de lo que han hecho los exilados. Déjame decir, yo quiero decir algo. Yo creo que es un error decirnos que hemos fracasado, todo lo contrario. El hecho de que un sábado por la mañana el exilio está aquí discutiendo y tratando de buscar caminos y retos, todo lo contrario. Es grandioso que después de tantos años el exilio se mantenga en vivo. Así que totalmente. Yo coincido con Marcelino precisamente en que hay pocos casos en la historia que más de medio siglo después el exilio siga vigente y siga convencido de que al final vamos a triunfar. Cuba va a ser libre y en gran parte va a ser libre por el esfuerzo del exilio cubano. Gracias. Otra pregunta dirigida a Saladrigas, pero la pueden tomar todos, por supuesto. ¿Por qué los firmantes de la Carta no crean un fondo multimillonario para apoyar la oposición pacífica en Cuba, para lograr un cambio de régimen hacia un Estado de Derecho en vez de, con sus inversiones, apuntalar la dictadura militar? Bueno, primero que nada, muchos de los firmantes de esa carta son norteamericanos. O sea, no tienen esa obligación. De hecho, como norteamericanos, los contribuyentes norteamericanos están dándole a la causa cubana alrededor de $100 millones al año, si incluimos Radio TV Martí, etcétera. Es una cantidad de dinero muy importante que los contribuyentes norteamericanos están dando
para apoyo de la sociedad civil en Cuba, para facilitar los cambios en Cuba, para ayudar a la oposición, etcétera. O sea que yo creo que más dinero de lo que da el gobierno norteamericano en este momento es difícil de pedirlo. Segundo, si la pregunta se refiere a aquellos de la carta, que son los cubanos que firmaron esta carta, yo creo que si estoy correcto en recordar los nombres de todos los que firmaron, son todos bastante económicamente poderosos. Y todos, o si no la mayoría, han sido muy generosos en dar dinero para muchas causas de Cuba a través de los tiempos. Para nosotros los burgueses del exilio, la causa cubana nos cuesta, a diferencia de muchos otros que viven de Cuba y viven del cuento de Cuba por muchos años. Aquí hay dos preguntas que las voy a leer juntas porque trabajan el mismo tema y es delicado, pero la voy a transmitir. Va dirigida a Carlos y a Pedro. ¿No ve usted un peligro de que su carta le dé al presidente Obama la falsa impresión de que las medidas económicas de Raúl Castro están produciendo un cambio cuando no es cierto? Y la otra es, ¿cuál es el grado en concreto que el presidente Obama podría lograr, si se puede describir o cuantificar? Para mí. Bueno, yo creo que, y hoy se ha escuchado, hay una gran confusión entre la realidad y lo que queremos pensar que es esa realidad. Y yo creo que una de esas grandes confusiones es aceptar y entender que han habido cambios en Cuba y no hacerse ilusiones de cuáles han sido esos cambios y cuán cuantiosos pueden haber sido, pero han habido cambios muy importantes dentro de Cuba. Yo creo que si buscamos de nuevo, si en una actitud reflexiva, si buscamos y analizamos las cosas estratégicas, el error más fundamental de la oposición cubana ha sido no atribuirse a ellos, a su éxito, el logro de los cambios que han habido en Cuba. Una de las grandes lecciones que nosotros hemos recibido, la recibimos de Lech Walesa cuando estuvo aquí en Miami ya hace algunos años. Y él nos dio a entender, él dice, la oposición tiene que atribuirse y ganarse el éxito de las pequeñas batallas antes de poder esperar ganar la gran guerra. Hay que ganar pequeñas batallas. Y una medida como la apertura migratoria que tomó el gobierno cubano, que es una medida importantísima, que veníamos exigiendo desde hacía muchísimos años, hasta inclusive fue uno de los puntos más fuertes que empujó el Movimiento Cristiano de Liberación y Osvaldo Payá, si no recuerdo, a través del Plan Heredia, creo que se llamaba, correcto. O sea, cuando el gobierno cubano optó por eso, después de años de cerrazón y de trancar a ese pueblo cubano dentro de una cárcel virtual dentro de Cuba, cuando se tomó esas medidas y han salido y entran disidentes y opositores prácticamente con una libertad que nunca se había visto en Cuba, eso es un paso enorme. Ese fue el crédito, gracias a Osvaldo Payá, gracias a la oposición cubana. El no atribuirse logros para uno es un error de mercadotecnia de primer orden. El que entiende un poquito de mercadotecnia entiende que uno tiene que crearse victorias, porque el éxito engendra éxito, las victorias engendran otras victorias. La oposición cubana tiene que aprovechar todas estas aperturas y decir gracias a mí, gracias a nosotros, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestras exigencias, gracias a nuestras demandas. Eso es lo importante, no negar que han habido cambios. Al contrario, los cambios han sucedido gracias a nosotros, gracias a nuestra tenacidad, gracias a nuestro esfuerzo. ¿Y sabe qué? Tienen que venir más y van a venir más y tenemos que presionar por más, pero ha sido gracias a nosotros. Esa es la actitud que mercadotecnia, que en términos de mercadotecnia es lo inteligente adoptar, lo inteligente hacer y las cosas hacer. Gracias. Esta pregunta va dirigida a Jaime. ¿Cómo puede, políticas a un lado y separando el sistema criminal del bienestar del pueblo de a pie, que vive desprovisto de poder económico, social y político, desprovisto de necesidades básicas, alimentándose a instancias de agua con azúcar,
testimonios dados, etcétera. Esperar siquiera un minuto más. O sea, ¿cómo se puede esperar un minuto más después de todo esto? ¿Se los cubanos en el exilio o los cubanos en Cuba? Es un presente. En Cuba. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede políticas a un lado y separando el tema criminal, etcétera? Pregunta de un presente, ¿cómo se puede esperar un minuto más? Yo no creo que se debe esperar mucho más, pero el problema es que el pueblo todavía no se ha lanzado a la calle. Ok. Y una pregunta para todos y... Pero se puede... Sí, ¿cómo no? se puede, cierto. Quizás muchos anhelan o esperan un tipo de revolución, tipo Egipto, tipo Túnez, no sé. ¿Por qué no ha sucedido en Cuba? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que debíamos nosotros hacernos en este anhelo de entender estrategias y la efectividad de nuestras estrategias, etcétera. ¿Qué condiciones hay en Cuba que esto no ha sucedido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, por lo menos yo lo creo, es que no es ético por parte nuestra imponer ese criterio tan duro en el pueblo cubano, porque no estamos nosotros allí. No vamos a poner el muerto, para decirlo de una forma más vulgar. Yo creo que pedirle más sacrificio al pueblo cubano es una forma de ver las cosas con mucha dureza, con mucha dureza. Yo creo que la ética nos exige darle al pueblo cubano todo lo que merece, todo lo que necesita, y que sea el pueblo cubano bajo su responsabilidad y su criterio en su momento y en sus actitudes, el que en un momento dado tome las riendas del cambio. Imponerlas o exigirlas, sobre todo desde fuera, me parece francamente inmoral. Y esto... Yo quisiera... Sí. Yo quisiera añadir a esto, yo creo que la libertad tiene un altísimo costo. La historia de Cuba nos dice que ese pueblo ha estado y sigue hoy en día pagando el precio, el altísimo precio en sacrificio, en dolor y en sangre que tiene la libertad. Y creo que es un gravísimo error cancelar esa opción, porque el régimen pudiera no dar otra opción al cubano que ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento violento. Por años, y la historia de Cuba en estos últimos 55 años está lleno de héroes, hombres y mujeres que se han sacrificado por esa libertad. Y no tengo la menor duda de que en este grupo hay hombres y mujeres dispuestas, si es necesario, a pagar ese precio. No debemos cancelar esa opción. Gracias. Déjame agregar un punto histórico. Martí, después de 400 años de colonialismo y de opresión por parte del gobierno español, le pidió a los cubanos que se sacrificaran una vez más para eliminar al gobierno español de Cuba. Él no le pidió al gobierno español, bueno, déjeme invertir un poquito en Cuba, vamos a abrir a los cuentapropistas, vamos a hablar de turistas yendo a Cuba. Martí le dijo al cubano que tenían que sacrificarse, que la revolución contra España era importante y que era necesario la guerra. Yo no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer aquí, pero yo creo que la posición de que no es posible decirle al cubano que tiene que sacrificarse, eso no es lógico. Gracias. No hay palabras para el público, las palabras eran escritas. Si quiere, escríbalo y nosotros se la transmitimos. No, acabo de negársela a otro de los invitados. Perdone, las preguntas son escritas. Hay una última pregunta para todo el panel, para todos los invitados especiales y para todos los asistentes, y es interesantísima. Como resultante del actual intercambio, ¿podrían todos elaborar una política común? Mira, se Es puede un reto. elaborar una estrategia común. La táctica es distinta. Yo creo que tenemos el mismo objetivo, la liberación de Cuba, la libertad de Cuba, la democracia. Pero la táctica
que Carlos y Marcelino y algunos abogan es una táctica de ayudar un poquito económicamente, crear un sistema chino y después que venga la democracia. Nosotros creemos, al menos yo creo, que tiene que venir la democracia. Los países que han prosperado más en Europa del Este y que se han mejorado más fueron los países que empezaron con el proceso democrático, que le dieron al pueblo el derecho de decidir qué tipo de sistema político y económico, y después entonces los cambios económicos. Yo creo que sí es posible, por supuesto, entre personas de buena fe como estamos todos aquí, aunque tengamos posiciones extremas, encontrar puntos de coincidencia. Creo que sería negar la racionalidad, el decir que no podemos encontrarlo. Lo que pasa es que no se han creado las condiciones quizás para buscar caminos. Y yo personalmente creo que el gran error lógico en el cual hemos caído y la trampa en que hemos caído muchos de los cubanos es en negar otras posiciones. No, señor, no hay que negar ninguna posición. Lo que hay que hacer es cada uno que crea en su posición, que luche por su posición sin necesidad de atacar al otro, que es el problema. ¿Por qué tenemos que estar atacando y personalizar y caer en eso? No, cada uno que haga lo que quiera hacer y lo que pueda hacer, y de alguna manera creo que es posible, si estamos de buena fe, coordinar esfuerzos. Creo que es posible. Crear concertaciones, olvidarnos de nuestras propias organizaciones, ir más allá de nuestras organizaciones. Así que yo creo que sí, la respuesta a la pregunta sí es posible. Yo creo que es muy importante, de enorme trascendencia, aceptar una verdad muy fundamental, un principio muy fundamental. El éxito no va a ser resultado de unanimidad en los objetivos. El éxito solo va a ser resultado de una estrategia efectiva. La estrategia es más importante, no hay estrategia sin objetivo, pero la estrategia es más importante que el objetivo. Entonces yo creo, y lo dije en mi presentación, yo creo que todas estas encuestas que han sucedido, que nos han dicho de una forma o de otra que el exilio está brutalmente dividido, nos abre una oportunidad de darnos cuenta de que ninguno de los dos bandos tiene un claro mandato para su posición y que por lo tanto es menester procurar un nuevo consenso alrededor de quizás una estrategia más efectiva. Esa es la gran oportunidad que tenemos. La podemos desperdiciar, como desafortunadamente hemos desperdiciado otras muchas oportunidades, o la podemos aprovechar. Pero yo creo que ahí yace y nace la esencia del éxito. La importancia no es un debate sobre principios, todos compartimos, no es un debate sobre qué está sucediendo en Cuba, qué no puede suceder, no es un debate sobre los mártires que hemos tenido, no es un debate sobre la naturaleza del régimen cubano, todo eso lo sabemos. El debate es qué estrategias nos van a llevar a tener efectividad. Y hasta ahora, en todas las conversaciones que hemos tenido hoy, yo no he escuchado una. Y corríjanme si estoy equivocado. Espérate, déjame terminar. Yo no he escuchado una versión de cómo mantener estrategias continuadas, la continuidad de las estrategias existentes. No. Espérate, va a conllevar a un cambio. Yo quiero escucharlo. Yo creo que, en mi opinión, pensar que una estrategia que lleva sin tocarse por casi 50 años, de pronto esperar que esta estrategia... Ya va, no hay palabra para... Si tiene una inquietud, la pone por escrito, por favor. Dejen terminar nuestros panelistas. Cómo esa estrategia, de pronto, continuarla, va a producir resultados distintos. Yo quisiera entenderlo. Señores, si tiene observaciones, dijimos al comienzo, la regla del juego, cualquier observación va por escrito. Los panelistas tenían el derecho de la palabra, déjennos la información porque el acto ha concluido y le queremos dar el derecho, la posibilidad a Marta Menor, que se excusó. Ella escribió unas palabras de clausura del acto
que van alineados con todo lo que se ha dicho. Es un reto para todos los que estamos acá. Levantaron la mano muchos en esta última palabra porque realmente es el punto más duro, más difícil, es cómo llegar a un punto de común. Todos levantaron la palabra. Como panelista tiene derecho a la palabra. No, solamente Cortito. felicitarlos a ustedes, al foro, por la oportunidad de este debate, que ha sido un debate importante y creo que respetuoso. Gracias. Gracias. Nuevamente, por favor, las inquietudes que quedaron varias y un poco fuertes, escríbanoslas que las vamos a trabajar, y a Roberto nos va a leer las palabras que nos escribió Marta para clausura del acto. Y no me van a contestar mis preguntas. Bueno, ellos la escucharon y quedó registrada sus preguntas, quedaron registradas en su planteamiento, quedaron registradas y le agradecemos.